La historia de Melquisedec, una figura enigmática y profundamente simbólica en las Escrituras, ofrece una ventana fascinante a los misterios de la fe y la providencia divina. Esta introducción prepara el escenario para explorar la relevancia y el significado de Melquisedec, tanto en su contexto histórico como en su papel dentro de la teología cristiana. En el tapiz rico y diverso de personajes bíblicos, Melquisedec destaca por su singularidad. Apareciendo en un breve, pero profundamente significativo episodio en el libro de Génesis, Melquisedec emerge como una figura que trasciende las convenciones ordinarias de linaje y herencia que son típicas en las narrativas bíblicas. Como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, encarna una dualidad de roles reales y sacerdotales que son raros en las figuras bíblicas. La historia de Melquisedec, por lo tanto, se convierte en un eslabón crítico entre los antiguos rituales y promesas del Antiguo Testamento y las realizaciones y revelaciones del Nuevo Testamento. En estas pocas, pero cargadas, menciones de Melquisedec, encontramos pistas esenciales para comprender no solo la continuidad de la fe judeocristiana, sino también la naturaleza de la revelación divina que atraviesa y une las épocas. Melquisedec es una figura enigmática que aparece en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Es mencionado en el libro de Génesis, en el capítulo 14, versículos 18 al 20. Melquisedec aparece en la historia bíblica después de que Abraham derrota a varios reyes en batalla. En Génesis, Melquisedec es presentado como el rey de Salem, que muchos estudiosos e historiadores identifican con Jerusalén. Melquisedec le ofrece pan y vino a Abraham y bendice a Dios, quien entregó a los enemigos en manos de Abraham. Él bendice a Abraham, más tarde conocido como Abraham, después de su victoria sobre varios reyes, diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra». En respuesta, Abraham le da a Melquisedec el diezmo de todo lo que ha capturado. Lo que hace particularmente interesante a Melquisedec es que su figura aparece de manera bastante abrupta y sin un linaje o historia familiar detallada, lo que es inusual en los relatos bíblicos. Melquisedec significa rey de justicia, y Salem significa paz, lo que le da el título de rey de paz. La tradición hebrea cree que el rey de Salem era Sem, el hijo de Noé y el hombre más anciano de la época. Es un indicio de que Dios había escogido a Jerusalén, después del diluvio, siendo la escena de la redención del ser humano. Quienquiera que fuera, Melquisedec es una representación de Cristo como rey y sacerdote. Además de ser rey, Melquisedec también es descrito como sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. Esto es significativo porque su sacerdocio no está vinculado a la línea de Aarón o a la tribu de Leví, que más tarde se convertiría en la línea sacerdotal en Israel. En tiempos de Moisés, el pueblo de Israel tenía una línea de sacerdotes levitas por herencia y más adelante se apartó una familia para llevar el reinado, la familia de David. La Biblia no proporciona detalles sobre el origen o la familia de Melquisedec, lo que ha llevado a mucho debate. Se le describe como sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida en el Nuevo Testamento, lo que ha llevado a algunos a verlo como un tipo de Cristo, prefigurando y simbolizando el sacerdocio eterno y universal de Jesús, que no se basa en la descendencia sino en la continuidad y la eternidad de su ministerio. Hebreos 7:1 al 3, 15 al 17, del Nuevo Testamento profundiza en la figura de Melquisedec, destacando su carácter único como sacerdote eterno sin genealogía conocida. Esto es importante porque contrasta con el sacerdocio levítico judío, que se basaba en la descendencia de Leví. Se menciona que Melquisedec es sacerdote para siempre, lo que sugiere un tipo de sacerdocio eterno y sin linaje, comparándolo con Jesús, quien es descrito como sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Esto implica un sacerdocio eterno y universal, diferente al sacerdocio levítico que era temporal y basado en la herencia. Melquisedec fue un sacerdote más grande que los levitas, incluso mayor que Abraham, ya que el patriarca le pagó los diezmos.
La historia de Melquisedec en la Biblia, aunque breve, ofrece varias lecciones importantes y significativas. Melquisedec, como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, representa la soberanía de Dios sobre todas las naciones y pueblos, no solo sobre Israel. Esto enseña que Dios ha estado activo y presente en toda la historia humana, no solo dentro de los límites del pueblo judío. Cuando Abraham da el diezmo a Melquisedec, se reconoce la importancia de dar una parte de nuestras bendiciones a Dios como una forma de gratitud y reconocimiento de su soberanía. Esto establece un principio que luego se vería reflejado en la ley mosaica y en las prácticas de la Iglesia cristiana. La historia de Melquisedec subraya que la gracia y la misericordia de Dios están disponibles para todas las personas, no solo para los judíos. Esto es un precursor del mensaje del Evangelio, que se extiende a todas las naciones y pueblos. La interacción de Abraham con Melquisedec muestra su humildad y disposición para recibir la bendición de un sacerdote de Dios, incluso cuando este sacerdote no pertenecía a su propia cultura o tradición. Esto enseña la importancia de la humildad y la fe en la vida espiritual. En resumen, la historia de Melquisedec, aunque aparece brevemente en la Escritura, es rica en significado y enseñanzas. Resalta temas como el sacerdocio eterno, la soberanía de Dios, la universalidad de su gracia y la importancia de la fe y la humildad, todos los cuales son centrales en la teología y la práctica cristiana. Su misteriosa aparición y la falta de un linaje detallado han contribuido a su fascinación y estudio continuo.